Muy bien, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, del capítulo 7 de Romanos. Vamos a iniciar en oración para poder comenzar este capítulo. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor. Te pedimos que en este tiempo podamos abrir nuestra mente, Señor, nuestro corazón, podamos entender, discernir con el Espíritu, Señor. Haznos poder apreciar todas las cosas que tú haces, Señor, en ese libro maravilloso que es la Biblia, Señor. Te pedimos que tú nos puedas mostrar las cosas, que nos puedas revelar estas grandes verdades que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado, por todas las situaciones que estamos pasando, por todas las situaciones que estamos viviendo en el día a día, Señor. Te agradecemos por ellas también, porque sabemos que a veces estas situaciones hacen que nosotros podamos am, agradarte, Señor, de alguna manera. Te pedimos, Padre amado, por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver en Romanos 7 cómo es que Pablo, ¿no? Empieza a hablar, en este caso, de la ley. La vez pasada hablamos de la nueva criatura que somos en Cristo, ¿no? Una nueva criatura en el sentido espiritual, ¿sí? Una nueva criatura en un sentido, eh, en otro plano, en un plano espiritual. Eso no quiere decir que aquí en esta tierra podemos llegar a ser esa nueva criatura totalmente. Sí, y de eso vamos a hablar ahora también un poco en este capítulo de Romanos 7. Pero Pablo va a explicar en este capítulo tres cosas importantes y las vamos como que a separar un poco porque a veces leerlo completo de un tirón va a ser un poco difícil, em, en el sentido de captar todo lo que Pablo tiene que decir en este capítulo en especial. Entonces, vamos a ver tres cosas. Primero va a explicar cómo se relaciona la ley de los judíos, o sea, esta ley que nos ha dado Dios, los mandamientos, la ley de Moisés, todo lo que está escrito en la Torá, cómo es que se relaciona esa ley de los judíos con la gracia en Cristo. Esa es una pregunta que de todas maneras debemos responder porque él está, como les decía, hablándoles a los judíos que están en Roma. Claro, no todos eran judíos, pero la iglesia se ha formado principalmente de judíos, ¿no? Entonces, y para ellos la ley es algo muy, muy importante, ¿no? Al menos los judíos ortodoxos es así, es algo muy, muy importante. Entonces, él tiene que tratar de ensamblar eso, ¿sí? De ver cómo es que se relaciona esa ley con los judíos. Como un segundo punto, vamos a tener para qué utiliza entonces eh, Dios la ley. ¿Sí? Porque ahora, en el tiempo en que Jesús ya murió y resucitó, supuestamente la ley ya no puede condenar a alguien que sea un creyente en Cristo, ¿no? Porque ya hemos sido limpiados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué está hecha? ¿No? Y esa es la segunda pregunta que vamos a ver y yo les voy a ir diciendo en el contexto. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Quién la utiliza? ¿Sí? Eh, y en ese sentido, vamos a ver este punto en específico en que la puede utilizar cualquier persona, un incrédulo o un creyente, para darse cuenta de su pecado, para darse cuenta, como el termómetro que decíamos, de cuánto es el pecado que esta persona tiene en su interior, ¿sí? Pero realmente, y este es el tercer punto, no puede liberar al creyente del pecado en esta tierra. Sí, eso es algo que no va a poder hacer la ley.
y no, no en un sentido en que Cristo no sea suficiente para librarnos de ese pecado en este plano espiritual, sino en el sentido de que nuestro cuerpo carnal, como lo explicábamos antes, ahora ese cuerpo que tenemos en esta tierra, eh, todavía no puede tener comunión con Dios totalmente, ¿sí? Porque de alguna forma, vamos a poner esta palabra que es cierta, pero a veces es un poco dura, estamos malditos, ¿no? En el pecado, malditos, nuestra carne, las cosas que están aquí en esta tierra y todo lo que está aquí es por eso ustedes van a escuchar esta frase que dicen el mundo caído, ¿no? Y es eso, esa herencia que nosotros tenemos, entonces todavía no podemos estar en comunión con Dios totalmente, siempre vamos a tener esa parte carnal. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 7 de Romanos, esos tres puntos importantes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar eh, Romanos capítulo 7 y en su línea dice analogía tomada del matrimonio, ¿no? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Allá, antes de comenzar esto, ¿se acuerdan que dijimos que siempre antes de comenzar un capítulo teníamos que leer los dos últimos versículos, ¿no? Del capítulo anterior, y eso es algo que es muy importante hacer porque a veces perdemos esa, y encima acá hay un subtítulo, dice analogía tomada del matrimonio, y pensamos que es algo que está separado de todo el contexto, y tenemos que tener en cuenta que esto es una carta. Entonces, la carta está escrita de un tirón, por así decirlo, ¿no? Completa. Entonces, perdemos un poco la ligazón, ¿no? El ligar una idea con otra en este sentido. Así es que voy a leer los dos últimos versículos. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina con esa parte, ¿no? Entonces empieza, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Entonces aquí está diciendo, hablo con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿sí? Y acá habla con los judíos, sí, en esa ley que es conocida por los judíos, pero también se van a dar cuenta ahorita en el contexto, está hablando a cualquier ley que esté hecha en el derecho romano, en griegos, a cualquier ley que esté hecha, está hecha solo para vivos, ¿sí? Porque, claro, si, o sea, nadie, ningún juez va a condenar a alguien si ya murió, ¿no? Igual, si tú tienes una deuda y mueres, esa deuda ya no tiene cómo pagarse, ¿no? Entonces, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿no? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es un ejemplo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo dicen en sus reglas, en sus leyes, ¿no? Hace un paralelo con el matrimonio que está escrito en la ley judía, ¿sí? O sea, si tu esposo muere, puedes casarte nuevamente, o sea, eres libre, ya no estás sujeta a tu esposo, ¿sí? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿no? Obviamente está adulterando porque no está con su marido. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ¿sí? Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, es nuestro nuevo marido, Cristo, ¿sí?
sea, es una analogía, ¿ah? Acá no estamos hablando de si el matrimonio, que si se casan. Después Pablo en la carta a los Corintios, en otras partes, va a hablar específicamente del matrimonio. Cristo también lo hace en el Evangelio que vimos la vez pasada en Mateo. Pero esto no es para escudriñar en el sentido del matrimonio y cómo es, no. Este es en el sentido de esta comparación que hace entre esa unión íntima que tú tienes con tu esposo, con tu marido, esa unión íntima que nosotros hemos tenido con la ley, de alguna forma, ¿no? O sea, con esa ley que nos ha hecho, en este caso, los judíos, hacer todas las cosas que, que necesitamos para ser perfectos, para poder llegar a esa perfección, para que Dios pueda verlos, ¿no? Entonces, esa unión que ellos tenían con la ley tiene que morir, de alguna forma tiene que morir para que su otro marido, ¿no? Para que el otro marido, o sea, uno mismo tiene que morir en la ley, para que el otro marido sea Cristo y él ahora gobierne nuestra vida, ¿sí? Entonces es solamente una analogía, ¿no? Y vamos a seguir para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, no para el pecado, ¿sí? Mm, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿no? Porque esto que es nuestro cuerpo carnal, de lo que no nos podemos deshacer, ¿no? Y que está ahí, esto nos controlaba, ¿sí? Por la ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora ya no tenemos por qué cumplir la ley porque tenemos fe en Jesucristo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se relaciona? Lo decíamos, la ley con la gracia, ¿no? Primero, la ley no puede ser aplicada a alguien que no esté vivo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que morir a esas leyes. Las leyes no se aplican a los muertos, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma deshacernos de esas, eh, de esas leyes, pero en el sentido de que tenemos que hacerlas para ganar el cielo, ¿sí? De que tenemos que hacerlas para que en nuestros propios esfuerzos podamos conseguir estar con Dios nuevamente. Eso tiene que morir en nosotros, ¿no? Ya no estamos entregados, ¿no? Ya no es nuestro esposo, ya no es nuestro marido, esa idea de la ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación con la ley, ¿no? ¿Cómo se relaciona, perdón, la ley con la gracia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la ley nos condena del pecado, ¿sí? Cristo nos, en su gracia, te hace libre del pecado. La ley te hace ver el pecado. Cristo te perdona de ese pecado. La ley te hace necesitar un Salvador y Cristo es el que te salva una sola vez y para siempre, ¿ya? Porque la salvación no se pierde. Y eso es algo muy importante también porque van a escuchar personas que piensan que la salvación se pierde y tú tienes que estar haciendo las cosas siempre bien y todo, porque si no puedes perder la salvación y otra vez vuelves a caer en el legalismo, lo que hablábamos, ¿no? En cumplir la ley y no hacer estas cosas por amor a Dios, a tu Salvador, ¿ya? El punto ahí es que nos mueve a hacer las obras de nuestro Padre, ¿sí?
¿Qué nos mueve a hacerlo? ¿Qué está dentro de nuestro corazón el poder hacer algo que, que dicta la ley? En ese sentido, que dicta la ley, si es que tú estás haciendo algo, o sea, eso para enorgullecerte, para pensar que tú puedes hacerlo, ¿no? O si lo haces por amor a Dios, ¿no? Y Dios puede ver nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos cuando hacemos las obras, ¿no? Del Espíritu. Y por eso habla que la ley, de alguna forma, en este sentido espiritual, un poco carnal, te gobierna, porque debes cumplirla, ¿no? A eso se refiere con el régimen de la letra. Pero cuando tú estás en Cristo, ¿quién te gobierna? Es el Espíritu Santo. Él te gobierna y tú entras a ese régimen, al régimen del Espíritu, que es el que te va a guiar, ¿sí? Por eso dice acá el último, la última parte, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Entonces, em, decimos por eso que nosotros hemos muerto a la ley mediante Cristo. En Cristo hemos muerto y hemos resucitado. En Cristo hemos sido crucificados. Nosotros, nuestra carnalidad, nuestros deseos, todo lo que significa. Y lo hemos visto en Gálatas. Si quieren, podemos ir ahí. Gálatas 2, 19, 21. Vamos a leerlo. Gálatas 2, 19, del 19 al 21. Vamos a ver. Dice, miren lo que escribe Pablo a estos Gálatas que vimos ya la vez pasada en el estudio de Gálatas. Pueden buscarlo también en YouTube, si pueden buscarlo ahí. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que todavía vivimos en la carne, ¿sí? Y eso no quiere decir que no vamos a cometer pecados, sí, vamos a hacerlo, pero vivimos en la fe, ¿no? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo es que no hay no hay diferencia en lo que está diciendo Pablo en Gálatas y lo que está diciendo ahora en Romanos. Se van a dar cuenta que siempre es lo mismo, la figura es la misma, solamente que él trata de explicarlo más profundamente, y cuando vamos leyendo, vamos a ir dándonos más cuenta de lo que él nos está tratando de explicar, porque son cosas muy profundas que solamente se pueden discernir con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver eh, el siguiente versículo, versículo 7, y dice, ¿qué diremos pues? ¿No? ¿La ley es pecado? ¿No? ¿Cómo es que él dice eso? Entonces, ah, ¿por qué se pregunta eso? ¿No? Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque prácticamente estamos diciendo, si está la ley ahí y yo cometo pecado, es por la ley que está ahí. Entonces, la ley está mal. ¿Es eso verdad? Entonces Pablo dice, no, en ninguna manera, en este sentido de negación total, ¿no? Y rotunda, ¿no? Dice, por- ahora va a explicar por qué. Pero yo,
no conocí el pecado, sino por la ley. Es lo que decíamos al principio, ¿no? En en este segundo punto en el que el creyente o el incrédulo puede utilizar, o sea, cuál es la forma en la que la ley se utiliza y es para darse cuenta de su pecado. ¿Cuál es el uso? ¿Por qué la ley es buena? Porque te hace dar cuenta, ¿sí? Conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y esto es algo maravilloso. Es algo increíble. ¿Cómo es que escoge las palabras precisas, exactas, Pablo? ¿Y por qué escoge la codicia? ¿Sí? Por qué escoge esa palabra, la codicia, ¿no? Y es algo que es maravilloso porque es de todos los mandamientos el único que no se puede externalizar. ¿No? Como los demás mandamientos y las leyes por las leyes hechas de Moisés, ¿no? Cumples el sabbat, te lavas las manos, no sé, no mientes, no matas, ¿no? Todo puede ser externalizado, ¿no? Por eso cuando el hombre rico se acerca en Mateo a Jesús y le dice que ha guardado toda la ley desde su juventud, ¿no? Y Pablo también se refiere a que él era intachable en la ley, en esas leyes, ¿no? Que pueden cumplirse con acciones específicas, como les digo. Y ellos realmente lo hacían así a cabalidad, ¿no? Y escoge este mandamiento, que es el único que nadie más que uno mismo y Dios, que ve los corazones de las personas, puede ver, ¿sí? Porque lo que ve Dios es lo que está adentro de nosotros. Y no solamente es que no codiciarás a la mujer de tu prójimo o no codiciarás cosas en tu corazón de alguien como objetos, ¿no? Puede ser que codicies algo que no tienes, pero crees que mereces. Puede ser que codicies algo que crees que deberías tener y Dios no te ha dado, ¿no? Puede ser que eh, eso, ¿no? Que puedas codiciar otro tipo de cosas, el conocimiento de alguien, por ejemplo, el empleo, el entorno social de una persona. O sea, no necesariamente tiene que ser un objeto, sino esa, esa codicia que todo el mundo ha tenido en algún momento, ¿no? Y que no se puede externalizar, solamente tú la conoces y Dios, obviamente. Entonces, por eso es que cuando Jesús habla sobre cuando Jesús habla del pecado, él pone ese estándar por encima de las leyes. ¿Se dan cuenta? Cuando habla sobre el adulterio, dice, porque que en el caso del adulterio, eh, cuando tú pensaste, pensaste que podías estar con otra persona que no es tu esposa, tu esposo, ya adulteraste en tu corazón. Y eso es un pecado. Entonces, se dan cuenta el estándar que le pone Cristo en sus palabras a la ley. O sea, no solamente es esa parte externa que puedes manifestar con tus obras, sino que Él puede ver tu corazón. Y por eso es que Pablo menciona esto, la codicia, ¿sí? Porque es algo que nadie más que Él puede decir en la sinceridad de su alma, de su corazón, sí, yo codicié a esta mujer, sí, yo quise esto de el conocimiento de esa persona. Yo quise hacer esto. Yo en mi pensamiento he llevado esta ofrenda para que las demás personas me vean que estoy ofrendando algo. Yo en mi mente, sí, he mentido, ¿no? En mi corazón, a mí mismo, ¿sí? Entonces, va más allá, ¿se dan cuenta?
Entonces, increíble cómo Pablo usa esto, ¿no? Dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta del pecado si no hay ley? ¿Sí? Y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, él se dio cuenta, ¿se dan cuenta? Hubo un tiempo en el que él no podía verlo, no podía ver su codicia, hasta que él se sinceró consigo mismo y dijo, "Ah, esto es codicia también, y yo la tengo". Y entonces eso te hace matar el orgullo, pues, ¿no? Y es lo que trata de explicar Pablo ahí. Y en el versículo 10 y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿no? Porque te lo está dando Dios para que lo hagas, a mí me resultó para muerte, porque yo había codiciado y ya, si no cumplo una sola de las leyes, entonces la ley no se cumple y estoy condenado a muerte. Hemos leído en el último versículo del capítulo 6 más la dádiva de Dios, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si él cometía un solo pecado en su vida, era a la muerte. Porque, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿sí? Claro, el pecado te engaña. Tú puedes decir, no, pero si tú estás haciendo, tú estás haciendo todo bien externamente, ¿no? Porque nadie está mirando. La, 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 la motivación solo la puedes ver tú. Entonces, para tú ver la realidad de tu motivación, necesitas ser sincero contigo mismo primero. Y eso es algo muy difícil. Eso es algo tremendamente difícil de hacer, pero hay que hacerlo, porque de algún modo vas a vivir una mentira. Y eso es lo que está tratando de explicar acá Pablo, ¿no? De manera, versículo 12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley está ahí y es de Dios y es santa. Y si dice que es así, es así. Y nosotros, a veces, en nuestra carnalidad, queremos imponer nuestras condiciones, ¿sí? Nuestras condiciones de cómo se hacen las cosas en esos mandamientos que Dios nos ha dado desde el principio. Que los judíos lo hacen siempre cuando empiezan a, a inventar cosas que no dice en los mandamientos originales o en los primeros mandatos de que da Dios a Moisés, ¿no? Y es algo, y es algo que en nuestra carnalidad siempre vamos a tender a hacer, ¿sí? Porque somos humanos, todavía estamos acá, queremos sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Queremos poner las excusas, ¿sí? En Latinoamérica eso es más común. Siempre tendemos a, pero no es tan malo, ¿no? La mentira blanca, la eso, para poder mirar la verdad, la verdad duele. Y si hay algo en tu corazón que realmente no estés haciendo, o sea, que realmente esa motivación no sea la correcta, si tú la ves y realmente dices, esto es así, esa es la verdad, te va a doler, pero hay que hacerlo, ¿sí? Dice, versículo 13, luego,
lo que es bueno vino a ser muerte para mí, él otra vez está, pero es como si estuviera hablando con un judío, ¿no? Se pregunta y se autopregunta, y es lo que decíamos. Tantas veces le habrán preguntado esto a Pablo que ya sabe prácticamente las preguntas que vienen, ¿no? La pregunta que viene ya la sabe porque se la han preguntado muchas veces. Y entonces él está tratando de, en esta carta, es como sintetizar todo lo que tiene que decir a estas personas que todavía no han escuchado a nadie de los apóstoles, él mismo. Solamente están los judíos, obviamente, creyentes que probablemente han salido de Jerusalén creyendo ya en Jesucristo cuando fue esto de, de que el Espíritu Santo les dio este don de lenguas y mucha gente creyó y los vio, ¿no? Y probablemente de esas personas se han formado. Y estas verdades profundas, él tiene que explicarlas de una manera que no quede espacio a la duda, ¿sí? Entonces dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, otra vez, en ninguna manera, en este sentido, negación total, ¿no? Sino, miren esto, que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, tú piensas que el pecado, este, de adulterar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que estábamos viendo, yo no adultero con nadie, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿no? Jamás le he sacado la vuelta a mi esposo, jamás le he sacado la vuelta a mi esposa, yo no adultero con nadie. Pero ¿qué pasa? Si tú ves a alguien y, y sientes un deseo de estar con esa persona o que de repente te agradó un poco, ya está. Y eso lo puedes sentir muchas veces a lo largo de tu vida. Entonces, eso, y ni siquiera con cosas reales, ¿no? De repente en la televisión, una película, lo que sea, una canción, un cantante, tantas cosas. Y solamente por eso, ya está. Entonces, lo que decíamos, ¿no? El pecado hecha la ley, el pecado sobreabundó. Porque no solamente es lo que tú piensas que significa, sino lo que realmente es la verdad de ese pecado, ¿sí? Entonces, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Miren, miren esto que viene en el capítulo 15. ¿Quién, qué cristiano no se ha sentido así como se siente Pablo en este versículo? Es algo que cualquier cristiano siente cuando realmente ha recibido a Cristo, sientes esto, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es algo que está en tu carne, ¿sí? Y y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Se dan cuenta, no? Porque él dice, yo no quiero hacer eso, no quiero mirar a ese chico, no quiero que eso pase por mi cabeza, pero y ya, lo hago. Y después me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Y me arrepiento. Entonces, te das cuenta que la ley está hecha, está ahí y es buena, porque tú no quieres transgredir eso. Está en tu interior, ¿sí? Y no es la ley lo que está mal, somos nosotros, nuestra carne, este cuerpo caído, ¿sí? Y hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de que estamos em, sujetos de alguna forma al pecado, ¿no? Que es nuestro amo, que debemos morir
a nuestro pecado para ser de alguna forma libres en Cristo, porque ya cometiste el pecado, ¿no? En ese momento, pero sabes que Cristo ya pagó por eso que estás haciendo. Entonces, por amor a Él, es que vas a intentar no volver a hacerlo. A pesar de que lo hagas una y otra vez, vas a intentar no hacerlo, ¿sí? No en tus propias fuerzas, el Espíritu te va a dar esa fortaleza, ¿no? Hemos, debemos morir de alguna forma a nuestro pecado para ser libres en Cristo, como decíamos, crucificados de alguna forma en nuestros deseos, ¿no? Y resucitados en nuevas criaturas, como le decíamos antes, en un plano espiritual, ¿no? Que hace que ahora sirvamos a Dios por amor, para que también nuestra fe en Cristo y solamente nuestra fe, no nuestras obras, sean contados para justificarnos y hacernos santos a los ojos de Dios, ¿sí? Y vamos a ver ahora el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿sí? Sino el pecado que mora en mí. O sea, es una lucha constante, ¿no? Ya no soy yo, no es yo no quiero hacerlo, pero en mi carnalidad lo hago, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, tú quieres hacerlo, el Espíritu te dice que lo hagas, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? O sea, es una guerra entre el cuerpo, el espíritu, ¿no? Vamos a ver cómo es que esta, esta, esto que, de lo que está hablando, esto de lo que está hablando Pablo, ¿no? Am, es la tercera parte que nosotros veíamos en estas tres, por así decirlo, partes que íbamos a ver en Romanos 7, ¿no? Que de alguna forma la ley no puede liberar al creyente del pecado. No en un sentido en que, como les decía, en que Cristo no pueda venir y limpiarnos, sino que de alguna forma la carnalidad siempre te va a hacer pecar, ¿sí? Entonces, am, a veces en esta parte, Pablo ha sido un poco malinterpretado, ¿ya? Porque no estamos hablando de que Pablo de alguna forma busca una excusa, ¿no? En la carne cuando él peca, ¿no? Como hay corrientes como el dualismo griego, por ejemplo, en el que se decía que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Por lo tanto, no somos culpables de hacer las cosas malas de la carne, ¿no? No está queriendo decir eso, ¿ah? Ya, en realidad, la carne en su naturaleza pecaminosa, así como toda la creación, como hablábamos anteriormente, fue maldita. Y esa condición en este plano terrenal no podrá nunca ser, eh, nunca podrá ah, ser de alguna forma em, sustituida completamente por esta nueva criatura que somos en el espíritu, porque obviamente acá no somos seres espirituales, claro, en parte, pero no completamente, ¿sí? Entonces, es verdad también que solamente cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros es que podemos dar esa batalla a nuestra carnalidad, ¿no?
am, porque de alguna forma antes de que tuviéramos al Espíritu de Dios, solo éramos esclavos del pecado, no teníamos armas, no teníamos oportunidad, no podíamos hacer frente a eso en este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces Pablo, según la ley de Dios, se da cuenta, aún siendo salvo, que él es un pecador. Y la ley le sigue recordando, como a todos, todos los días de su vida, ¿no? Que nunca pudimos solos, que solamente en Cristo podemos ser salvos a través de su infinita misericordia. Y por eso es que al final solo nos queda agradecer a Dios por Cristo, ¿sí? Es eso. Nos recuerda cada día la ley, que no pudimos, que no podemos hacerlo solo, ¿sí? Y aquí dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí, de hecho, por la carne, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, yo en mi espíritu sé que lo que Dios dijo y la ley es buena, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, ¿sí? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta esa lucha constante de, o sea, si en algún momento no has sentido esto, de que no puedes hacer eso, o sea, de que es algo, pero como les decía, no es como un mandato, ¿no? No puedes mentir. No es así. En el espíritu es que hay algo que no, es como no puedes mentir, ¿me entiendes? No puedes mentir, pero no como un mandato, sino es algo que te quema adentro, ¿sí? Y el versículo, o sea, cuando sabes la verdad, cuando sabes la verdad, cuando realmente has recibido a Cristo en tu corazón y realmente estás seguro de que eres salvo, que Cristo es tu nuevo Señor, de que vas a hacer a partir de ahora las cosas por amor a Él y no porque te vas a ganar el cielo o algo, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O sea, ya, porque es una lucha constante, ¿sí? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No puedes separarlo, no puedes liberarte. Es algo que va a estar ahí siempre, ¿sí? Pero ¿qué dice? Para eso es la ley también, para recordar, para hacerte recordar que no puedes solo, que no pudiste nunca solo, que necesitas un Salvador, que solamente a través de Jesucristo vas a poder dar batalla al pecado, que si tienes algo que te esté quemando por dentro, un pecado que digas, ya quiero dejarlo, lo que sea que pienses y que está escrita en esta ley que tienes en el corazón, si de repente no la has leído, no la conoces, pero sabes que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Deja tu pecado para Cristo. Deja que Él lo lleve, crucifícalo con Él. Dile que te ayude, que entre en tu vida. Recíbelo de corazón y vas a ver que vas a tener las armas. Yo no digo que no vas a poder volver a pecar o que nunca lo vas a hacer, pero vas a darte cuenta cómo es que Él va obrando en tu vida de una manera increíble en la que solamente, solamente a través del Espíritu vas a poder soportar las cosas que te van a ocurrir, las cosas
que vas a poder entender muchas cosas que te han pasado, muchas cosas que te están pasando y que te van a pasar. Vas a poder saber qué es lo que Dios quiere para ti. Y no solamente eso, sino que al final vas a poder estar con Dios sin necesidad de las obras que tú hagas, sin necesidad de las obras de la ley, solamente siendo sincero contigo mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería yo compartir con ustedes en, en, en este capítulo 7 de Romanos, que, que bueno, habla mucho sobre la ley y cómo es que en nuestra carnalidad nunca vamos a poder de alguna forma deshacernos de nuestra carnalidad, de nuestro pecado, y que la ley en sí misma es buena porque Dios nos las ha dado y, y no debemos verla nunca bajo nuestras condiciones, sino bajo las condiciones que Dios la pone, porque de esa manera nosotros vamos a podernos dar cuenta que no podemos solos y que necesitamos un Salvador. Nunca vamos a poder hacerlo solos. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor Padre mío. Gracias porque, porque tú nos haces comprender, Señor, que tú eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Tus palabras se ven reflejadas en todo lo que hemos estado viendo ahora, Padre amado. Y nadie puede llegar a Dios sino a través de ti, Señor. Gracias por hacernos dar cuenta de esta verdad, Padre mío. Gracias porque podemos compartirla también. Te pido por todas las personas que aún no están seguras, que necesitan de ti, Padre amado, que de repente están escuchando esto y de alguna forma aún no saben cómo pedirlo, Señor. Te pido por todas esas personas para que si es en tu voluntad y en tu infinita misericordia, Padre amado, que puedas darles la oportunidad de, de entregar su vida a ti, Señor. Te pido por ellos, amado Padre. Te pido por todos nosotros, porque nuestra carnalidad siempre, siempre nos hace caer, pero tú, Señor, has muerto por todas las obras malas que hacemos y que hemos hecho y que vamos a hacer, Señor. Y solamente te pedimos poder estar a la altura de servirte, Señor, de poder agradarte, Padre mío, en el amor que tú nos entregas a sí mismo, nosotros poder devolverte, aunque sea un poquito de ese amor que tú nos has dado. Te damos gracias por esto, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.